Hola. Bueno, como siempre, quiero acercarles una información como ayuda para los que estudian este instrumento y también para los que estudian música en otros instrumentos. Es posible que esta información también los ayude a conocer un poco más. Siempre me ha llamado la atención que en mis alumnos o en los que estudian música, y más bien dentro de lo que es la música leída, lo que más les ha costado, y esto es muy, lo digo a nivel muy general, es poder determinar el tiempo en la música leída, la música escrita, poder llevar el tiempo de lectura de una forma equilibrada sobre el mismo tema o lo que se esté estudiando. A veces esto sucede porque es posible que los que estudian lo quieran hacer de una forma acelerada y la mente de las personas, de nosotros los seres humanos, no suele ser tan rápida para comprender o para asimilar, mejor dicho, el conocimiento. Porque a veces intentamos que el conocimiento entre de una forma racional, como ya hemos de alguna forma armado nuestra estructura en la vida con las lógicas que hemos conocido, y eso no suele ser posible, porque así no es como hemos aprendido desde muy pequeños a poder incorporar el conocimiento. El conocimiento es algo que se va incorporando en una parte del cerebro y de una forma muy lenta, creo entender, porque no es la misma la necesidad y la capacidad de absorción del cerebro en determinada edad joven, adulta o mediana edad. Con lo cual tenemos que adaptar un poco nuestra comprensión y nuestra forma de estudio de acuerdo a los momentos en los cuales estamos procediendo a ello. Bueno, hablando del tiempo, el tiempo es en alguna medida lo que más cuesta entender y trabajar. Digamos, he escuchado muchos cantores, no digo cantantes. Entre cantores y cantantes hay una diferencia muy radical. Los cantores cantan porque tienen voz y como su sonido vocal, su percepción de lo que expresan les suena bien, pueden creer que están haciéndolo bien. Y a veces no toman en cuenta la medida de tiempo sobre la cual se están expresando. Y hago esta diferencia con los cantantes, porque los cantantes, los que se determinan como cantantes, estudian como si fuera un músico totalmente su instrumento, que es vocal, pero lo hacen a nivel, de alguna forma, musical, con total conocimiento de la música. Por eso escuchamos en su instrumento vocal
el sonido, la perfección de su sonido, la respiración controlada y también el tiempo sobre el cual se van expresando. Ahora, trasladando esto a los instrumentos y más a los instrumentos de viento, suelo decir que el viento, en alguna forma, el aire, el viento cuando lo expresamos en la velocidad, también nos lleva a acelerar nuestro tiempo porque se nos acaba el aire o lo que fuere y tenemos que también estudiar que pase esta posibilidad de que aceleremos porque ya no tenemos más aire. Entonces es muy propicio también darnos cuenta cuando respiramos y cuando exhalamos el aire y en qué velocidad lo hacemos. Hoy voy a hacer un punto en algo, como les venía diciendo, que tiene unas dificultades en la lectura. Cuando contamos pares, o sea, en negras, siguiendo un metrónomo si es posible, en una velocidad de 60, digamos, 60 pulsaciones por minuto, ahí nos damos cuenta que a veces no es tan fácil poder tomar la distancia entre una pulsación y otra. ¿Por qué digo de 60? Porque cuando lo hacemos a una velocidad mayor y la distancia o el error se disimula entre una negra y otra negra. Entonces, poder seguir el tiempo de una forma medianamente lenta es muy propicio para que nos demos cuenta cómo nos cuesta poder calzar justo la negra en el beat. No es muy sencillo hacerlo. Cuando tenemos en alguna medida logrado esto, o creemos que ya lo tenemos dominado, entonces podemos pasar a mantener corcheas. Este ejercicio aconsejo hacerlo en una escala fácil, en la escala de 2, si tocamos bien. En una escala tocamos bien en todas las escalas, porque nos estamos refiriendo al tiempo. Al tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar, digamos, en cuenta, muy en cuenta, qué es lo que estamos aprendiendo en ese momento, porque es lo que estamos estudiando, es lo que estamos estudiando. Cuando estamos estudiando, no estamos dando un concierto ni estamos tocando para nadie. Estamos aprendiendo para nosotros y de nosotros. Y de nosotros me refiero, ¿qué es lo que me cuesta trabajo? ¿Qué es lo que todavía no puedo dominar? ¿Qué es lo que no puedo manejar? Por ejemplo, he visto, para dar una referencia, grandes directores de orquestas sinfónicas, estoy hablando de grandísimos directores de orquestas sinfónicas, que toman músicas de conciertos sinfónicos que son muy difíciles de interpretar y muy difíciles de dirigir y de interpretar por los concertantes, por los músicos, por ser estas interpretadas en movimientos que son extremadamente lentos.
como dije antes, en 60 de pulsos, digamos, por minuto, y es aceptable. Pero cuando digo en 40 pulsaciones por minuto, la cosa se pone muy dura porque la distancia entre una pulsación y otra es bastante extensa. ¿Y cómo hacemos cuando una orquesta sinfónica con 100, 120 ejecutantes tienen que interpretar al mismo tiempo, no digo tocar, interpretar al mismo tiempo una pieza sinfónica en esos valores? Es terrible. Y para eso hace falta una gran dirección y también músicos que puedan soportar ese peso. Esto lo agrego como información. Ahora volvamos a nosotros. Que lo que nos interesa en este momento es cómo poder trabajar el tiempo de lectura a una velocidad pausada que nos pueda solucionar la distancia que hay entre un pulso y otro pulso. Dije bien que cuando esto sepamos o entendamos que lo manejamos bien en 60 pulsaciones en la negra, es algo que tenemos que hacer muy individualmente para nosotros. Pasamos a la corchea y leemos la corchea y a veces no, porque la escala, como la sabemos de memoria, la podemos tocar en esa velocidad haciendo foco en el tiempo. Otra de las cosas es que cuando entramos en la dimensión de este tiempo, ese va a ser el tiempo en el que sabemos que nosotros nos manejamos con la mayor exactitud. Ese va a ser el tiempo en que nuestra mecánica dactilar podrá manejarse también certeramente sobre el teclado. Porque cuando tocamos rápido, nuestros dedos empiezan a revolotearse. Y es muy malo en el saxofón porque se producen errores y balbuceos entre una nota y otra que no dejan escuchar con claridad la idea melódica. Al margen de esto, hay lecturas que no son más complicadas rítmicamente. Y acá voy a definir una cosa que es el tresillo. Claro, como venía diciendo anteriormente, leemos en pares, no hay ningún problema. Pero cuando tenemos que leer impares, el tresillo, ¿cómo tocamos 3 corcheas en un tiempo, en una sola pulsación? Entonces decimos, y pasan las 3 rápido. Ta, ta, ta. No, tienen que ir en el tiempo y no podemos errarle al tiempo para que el valor sea respetado. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para que esto suceda, en nuestra mente, el 1 tiene que ser más fuerte, como si fuera un acento. Para que esto suceda en nuestra mente, en la lectura, no quiere decir que cuando toquemos, pulsemos o la nota 1 suene más fuerte que la 2 y 3, sino la expresión puede ser muy sutil, pero en nuestra mente es como que está diciendo 1, 2, 3. No hace falta que sea una exageración, no podemos exagerar el 1.
Si es necesario será así, pero no siendo necesario, no, nuestra mente es la que dice que el 1 es más fuerte para que entre en el 2 y el 3 dentro de ese bit. Esta sería la idea como para venir tocando tu, 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 lógicamente, tendríamos que entrar en esto como si fuera una costumbre, un poco un rito, y un rito sería también como un reto a poder hacerlo a tiempo, leer a tiempo, porque cuando estemos también tocando libremente, por nuestra cabeza puede pasar la melodía entre tresillos y hacerlo naturalmente, como si eso fuera algo que ya tenemos incorporado. Esta sería la idea, como poder funcionar relajadamente en la lectura, con algo ya incorporado que podamos hacerlo naturalmente. Mi consejo, estudiar en, digamos, velocidades pequeñas, 60 para mí es suficiente, como para poder después naturalmente ir acelerando. Recuerden siempre, el que mejor toca lento, toca más rápido. En el futuro toca más rápido, tiene mayor agilidad, domina el tiempo, lo tiene incorporado, hace que el tiempo le sea propio, lo maneja como quiere. Es algo, yo diría, entre las cosas importantes de la música, como ser el conocimiento de todas las escalas, el conocimiento de todos los arpegios, para poder dominar la improvisación, para poder crear melodías que a uno le suenen en la cabeza, que a uno le suenen lindas en la cabeza. ¿Por qué? Porque no basta con saberse todas las escalas si realmente cuando estamos improvisando lo que estamos tocando no dice nada o no nos gusta o no nos interesa. Nos tiene que gustar. Si lo que tocas a vos te gusta y te hace bien, es lindo. Suscríbanse y les sigo acercando material. Hasta pronto.